¿Qué cámara miro esto, no? ¿La del medio? Ya. Es importante eso, porque si no, estoy mirando como para otro lado. ¿Estamos vivos? Amigos y amigas del Museo de la Ligua, muy buenas tardes. Estamos entrando en una de las fechas más lindas de Chile, que es septiembre, llega la primavera y también corresponde a la charla del mes que estamos realizando. Esta charla va a ser súper especial, es una charla que vamos a desarrollar con los amigos que tenemos presentes, pero antes quiero darle un contexto. Estamos realizando esta charla que tiene que ver con la comunidad afrochilena en la Ligua, y vamos a hablar de los afrodescendientes chilenos. En el 2019, el Estado de Chile reconoce a este pueblo tribal histórico que llega acá a Chile por intermedio de todo este comercio transatlántico que da comienzo a la modernidad, que es la trata de esclavos o la esclavitud. Más de 10 a 15 millones de personas fueron sacados a la fuerza de África, y eso es lo que pasa a nivel global. A nuestro país llegan entre 10.000 y 15.000 afroafricanos que llegan por diferentes pasos, unos por Argentina, otros por Quillota, y hoy en día este pueblo ha dejado una profunda marca en nuestro país, desde la música, desde el arte, desde la literatura, desde la religiosidad. Hoy en día estamos presentes con 2 afrochilenos, afroliguanos, y quiero pasar a presentarlos. El primero es Francisco Tapia, él es afroligüense y rastafari hace 12 años. El tambor Nayabinki me dirigió a mis raíces afro, que vienen de El Colmo, un lugar que está entre Concón y Quillota. En ese llamado, dice Francisco, ha trabajado en diferentes organizaciones sociales y afrochilenas, siendo este año uno de los representantes de la 5ª región de la Consulta Nacional Afro que se está realizando en todo Chile. Buenas tardes, Francisco, un gusto tenerte acá en esta charla acá en el museo. Vale, continuamos con Pablo Jesús Godoy. Él dice que desde hace 6 años está dentro de esta organización promoviendo el encuentro de tambores y ritmos afro junto a amigos y amigas acá de la Ligua. Liguano, afrodescendiente y ligado a diversas organizaciones sociales y medioambientales, con experiencias también en educación en el SECREA y en talleres relacionados con huertas y música. Pablo Jesús, te doy la bienvenida también a este ciclo de charlas que vamos a conversar justamente de este pueblo afrodescendiente. Bueno, y partimos. Como les decía, es un tema muy interesante que ha sido un tema muy poco tratado desde la educación, muy poco tratado desde los museos, y es por eso que hoy en día, dentro de este contexto que se está dando hoy en día, que el 30 de agosto se celebró por parte de las Naciones Unidas el Día Mundial, el Día Internacional del Afrodescendiente. Esto fue desde el 2021 que la Asamblea de las Naciones Unidas está celebrando el 31 de agosto. Y nosotros, sumándonos a esta fecha, queremos saber un poco de la vida de nuestros invitados, saber un poco de cómo ellos han tenido este trabajo de identificación con esta cultura y cómo ellos han trabajado en diferentes flancos esta identificación con el mundo afro. Quiero pasar a hacerle la primera pregunta para ponernos en materia y preguntarles cómo ha sido el desarrollo de la presencia afrochilena acá en la Ligua de parte de su experiencia, de su vida, y cómo ustedes llegaron a este encuentro con el mundo afro. Bueno, lo personal, me toca, como decías tú, con el tambor Nayabingi, reconocerme como
una persona afrodescendiente, porque el tambor desde muy joven me llamó y atendí a ese llamado, amante del tambor, conocí cómo hacer el tambor aquí con la hermandad Rastafari de acá de La Ligua en esos años, que incluso llegó a tener una organización que se llamaba Raíz Negra. Y que eso también para nosotros, después cuando llegamos a este momento, con Carlos Cisterna también, que él ha estado estudiando la afrodescendencia acá, pionero a nivel nacional también, logramos entender la historia afroliguana. Y eso nos llevó a entender mucho más el llamado que nosotros teníamos y el por qué venía ese llamado. Entonces, muchas veces fuimos a tocar ahí a la cancha de Agua Clara, porque en realidad como que no era muy común en ese tiempo, 2010, 2011, estar tocando un tambor, entonces como que para nosotros era como ya ir a un espacio natural y tocar. Así que estuvimos tocando ahí y aprendiendo la historia también. Y ahora también hay muchos más libros al que uno puede acceder. O sea, como persona natural, porque en realidad en los colegios, en los currículums no está esa presencia o esa historia afrodescendiente. Así que en eso como que me fui empoderando un poco de mi historia. También con mi reina, mi compañera Cecilia, que es de Placilla, que Placilla es un pueblo más antiguo que La Ligua. Entonces también con ella y con nuestra hija, que salió muy crespa, era como, oh, nosotros tenemos una historia y que quizás no la habíamos rescatado porque en realidad históricamente no teníamos de dónde agarrarnos, pero por otro lado era porque también mucha de la gente crespa aquí en La Ligua, en Placilla y en distintos lados es como que su pelo es inllevable, entonces son como los chascones, es como que la gente prefiere andar con el pelo muy corto. Pero claro, no está ese desarrollo de nuestros pelos, de nuestra afro, por decirlo. Entonces, eso, de esa manera fui encontrando mi historia y de verdad que al encontrar uno la historia y del dónde viene es súper potente para este presente. O sea, yo como que creo que cada persona, independiente de su historia, debería también tener su propia historia, bien su tronco familiar y su historia, y no es algo que se busque hoy día, así que eso, por ahí llevé mi historia. Pablo, lo mismo, ¿cómo te encontraste con este mundo afro y cómo supiste que eras afrodescendiente? Bueno, a mí me pasó igual, como decía el Pancho, el llamado del tambor es algo que es no sé, siempre la gente nos cuenta lo mismo, así, desde el tambor, también la percusión, siempre de muy chico me llamó hacer ritmo, etcétera. De ahí pasó mucho tiempo así hasta que por fin entiendo que era la percusión en realidad lo que me llamaba, porque antes uno, no sé, lo hacía por entretención, ¿cachai? Como, no sé, tus gustos musicales del momento, etcétera, sin ver algo más allá, solo instintivamente. Hasta que llega un momento en que empiezo a tocar la batería en la escuela, en el liceo, y ya se vuelve algo más arraigado en mi vida, ya con algo que sí quiero desarrollar, cuando uno ya dice, ya quiero tocar, quiero hacer una banda, etc. Y trasciende, de hecho, la misma batería, me hago de un tamborcito. Conozco a un amigo que hace tambores, el Jaime Muñoz también, que ha sido muy importante pionero en esta historia de juntarse, tocar. Empezamos a juntarnos así con varias personas más, a hacer música, otras percusiones, sonidos de semillas. Surgió ahí la idea de las amigas y amigos de hacer música afro. Empezamos a ojear algunos ritmos, a escuchar más música, empezamos a hacer otras cosas, a jugar, y ahí me he mantenido, como que me llamó mucho la atención. Me gusta mucho también la música afroperuana, como que me atrae mucho cómo evolucionó también, porque se siente algo tan moderno, pero es tan antiguo al mismo tiempo que es tan, no sé, para mí es súper genial, y hasta el día de hoy, pues, y ese fue mi primer acercamiento así como más desde adentro, así que todavía lo siento y es como una unión así fuerte. Y desde ahí empecé yo ahora ya más grande a preocuparme en realidad
de también nutrir lo otro, que tiene que ver con conocer un poco la historia, de empezar también a criticar también los métodos que tiene esta sociedad de calificar a las personas, etcétera, porque empezó ya otro entramado dentro de toda la información que viene, a uno ya a concientizar ya a la importancia que tiene de decir, ¿sabes qué? Esto no es porque sí, ya esto no era al azar, no es porque solo me guste el tambor, o sea, hay una raíz que es mucho más antigua que yo, que tiene que ver con una ancestralidad que compartimos muchas personas, que no por tener así la cara más blanca que otra, vaya a ser menos afrodescendiente, etcétera. Entonces uno empieza a entender que en la diversidad hay mucho todavía por recolectar para armar esta historia que, como hablamos delante, de hecho siento que nos va a complementar aún más. Ahora muy incipiente lo que estamos haciendo, pero estamos tratando de abrirnos a otras personas, a que empiecen también a mirarse como también una historia más antigua de lo que somos ahora, y empezar a compartir esto pues, libremente, a abrir nuestra mente también a estas lecturas también, que yo ahora estoy ya más centrándome en escuchar aquí con los chicos, el mismo Carlos, que él hace unos años llega y nos cuenta, a mí a mi hermano, que en nuestro bolengo familiar atrás hay una directa descendencia afro, entonces ya llevábamos haciendo música afro hace mucho rato, entonces se unen los caminos y terminan esto, y aquí estamos. Genial. Hasta el día de hoy. Genial. Bueno, por lo que escucho, ustedes tuvieron un acercamiento primero con la música, sí, y luego empezaron a descubrir esta raíz que tiene que ver con Carlos Cisterna, también, que fue un historiador que ha trabajado en el mundo afro, se ha conectado con otros historiadores de Coquimbo. Bueno, hemos hablado también de Arica, que ahí parte especialmente este movimiento, de ahí nace esta reivindicación del mundo afro. Pero ustedes, dentro de este posicionamiento del mundo afro, el mundo afro también ha traído mucha crítica, sobre todo al tema anticolonialista, ha tenido mucha presencia hoy en día. Recordemos toda la brutalidad que ha pasado en Estados Unidos con estos movimientos, que nace justamente de la brutalidad policial contra afrodescendientes en Estados Unidos, supuestamente sociedades que ya tienen incluido y resuelto todos estos problemas. Que pareciera Que estuvieran resueltos, porque son sociedades que han convivido con los afro mucho tiempo. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo se posicionan y cuáles ustedes ven son los desafíos que existen hoy en día en torno a posicionarse desde el mundo afro? En un contexto local, pero también en un contexto globalizado, conectado. Claro, de hecho, como el día que tú nombraste, que era el día de la persona, el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, ese día nace por una junta que hubo, que ahí está incluido Marcus Garvey, que es un profeta negro. Nace porque los pueblos negros se juntan y en Latinoamérica llegan a ser grandes organizaciones que se juntan en una, que era la UNIA. Y esa UNIA logra canalizar toda la fuerza, desde la diáspora africana hasta África mismo. Y por eso, cuando ahí se firman los derechos de los pueblos negros, fue en agosto, fue también en este mismo contexto, por eso que nace este día en ese contexto. Entonces, hoy día, cuando también uno se levanta como afrodescendiente, hay dos cosas que a uno lo arraigan y que yo creo que a cualquier persona con una historia fuerte como la indígena o la afrodescendiente, lo llaman, que es su tierra natal. Entonces, como que uno tiene por una parte, que es la historia, por ejemplo, afroliguana, afrochilena, y por otro lado, esa historia de África, porque es el continente madre que le da de nacer a la civilización, y después, cuando parte la esclavitud transatlántica, también es la que llora, por decir, el continente madre que llora por su hijo y hijas que se van y que sufren, y que hoy día también sentimos mucho eso, porque cuando uno habla del colonialismo, pareciera que es muy antiguo. Por ejemplo, cuando como Chile, por ejemplo, se independizó como en 1800, en África y el Caribe no. En África fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando más países africanos se liberaron. Entonces es una lucha muy actual, porque imagínate, el país más joven es de África también. Entonces
pasa que todavía hay una lucha muy fuerte. Entonces, claro, en África el colonialismo quedó mucho más marcado y hoy día lo denota el conflicto que hay en el Congo, que hay en Sudán y que está hoy día involucrándonos directamente porque todos como pensamos en Palestina, por decirlo. Y de verdad que cualquiera que ve un video de Palestina sufre, pero la persona que ve la cantidad de campamentos que hay en la República Democrática del Congo, el desplazamiento que hay en Sudán, es brutal, es brutal. El desplazamiento más grande de personas, a pesar de que es muy distinto al de Palestina, es de Sudán. Entonces, eso también a uno lo hace levantarse y decir, claro, me siento orgulloso porque en realidad el tambor y la cultura negra te hace ser fuerte, al igual que la cultura indígena, o sea, es como te levanta el espíritu, pero cuando tú ves tu historia, igual es brutal. Por ejemplo, la misma historia de aquí de la Quintrala, o sea, hubo gente afrodescendiente que estuvo ahí, pero es muy fuerte decir, mi historia comienza con la esclavitud. Entonces, cuando uno se autorreconoce como afrodescendiente, es muy importante conocer la historia completa hasta África, porque o si no, uno parte de un dolor así muy fuerte, porque esa esclavitud que vivió el pueblo afrodescendiente no se ha pagado. De hecho, al contrario, se le pagó a los esclavistas por darle el derecho a la gente de ser gente. Entonces, eso es muy fuerte y para nosotros hoy día creo que son reparaciones que todavía están pendientes. Entonces, un poco como para explicar también con la pregunta que tú me hacías. Exacto. Pablo, ¿tú cómo te posicionas como afro dentro de todo esto, esta puede ser carga que conlleva este peso en la historia? Hablemos como comentábamos, el anticolonialismo, el racismo, todo este peso histórico. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo siento que igual que tiene que ver con una forma de pensar que está muy instaurada a veces. Siento que como sociedad estamos muy estancados en parámetros como colonialistas, por decirlo así, como muy el individualismo, como que gana en todas las trincheras, el capitalismo está en todos los espacios. Entonces, cada vez menos el pensamiento en comunidad, es menos el hacer historia colectiva. Yo creo que ahí están las cosas que más me han afectado, encuentro, porque esto también lleva a un deterioro del medio ambiente, tiene una serie de cosas que también tiene que ver con la educación, que no incorpora argumentos nuevos, teniendo nosotros una historia tan rica aquí como chilena, chileno. Siento que nos seguimos mirando como la historia como algo pasado, siendo que está ahora aquí viviendo con nosotros y podemos utilizarla a nuestro favor y hacer más educación con más fuerza. Como decía el Pancho, podemos llegar desde África hasta América Latina, a hacer una fuerza grande y de verdad cambiar los estándares así de, no sé, de cómo se mide el bienestar, de qué es lo que es la felicidad, de qué es lo que es el éxito. Yo creo que ahí como que me toca mucho porque nunca he estado de acuerdo con esto de medir el éxito de una manera material, que eso pasa mucho ahora en la sociedad, está todo así y poco se piensa en el colectivo. Por ejemplo, ahora que tengo auto ya no me preocupa si es que pasa la micro o no. Entonces estamos todos luchando con luchas así como cada uno con su lucha, estos 6 pelagatos con esa lucha de acá, estos otros están con la otra lucha de acá. Entonces es muy diferente, creo yo, lo que deberíamos estar nosotros, por ejemplo, no sé, dando un ejemplo claro en el entorno de la educación. ¿Cuántos años en sequía, sufriendo la sequía, etcétera? Y aquí mismo nosotros deberíamos estar educando a nuestros pequeñas y pequeños en cómo superar una sequía, deberíamos hacerlos más conscientes y darle las herramientas también para generar las soluciones que puedan hacer que todo este valle siga floreciendo, que sigamos, no sé, pues, moviendo la brecha en el hecho, no sé, pues, de que no vengan a tirar basura en el río, de que, claro, cuando está con agua todos nos gusta, vamos, nos juntamos en el río.
nadie se lleva su basura, después la gente carretea, rompe la botella y no nos importa nada. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar desde la educación hasta la forma en que vemos la vida. Así que no podemos decir que no es importante un río, si de hecho por el mismo río existe este pueblo aquí. No tiene sentido. Luego África, el Nilo, y así vamos con las diferentes civilizaciones. O sea, es una cuestión que estamos ignorando, una historia así que va más allá de todo lo que podamos controlar en el futuro. Yo creo que por ahí va lo que más me motiva a mí, así como en el día a día, es como eso, cómo podemos cambiar de cierta manera también nuestra energía en el día a día. Nosotros seguimos haciendo afrolatina le ponemos, y hacemos música afroperuano. Por ahora estamos más cargados al afroperuano, pero también dando una instancia como de liberación, ¿cachai? No es necesario ir a bailar así como que vaya a aprender algo profesionalmente, pero sí vaya a liberar tu cuerpo, escuchar el tambor en vivo, si quieres puedes tocar el tambor en vivo, y todo esto tiene una trascendencia que también hablamos, ¿cachai? Y que viene a renovar esto, a vernos también como un grupo de personas que también nos preocupa cómo está la otra, el otro. Entonces así podemos salir adelante, podemos sacar mejores conclusiones, es un tipo de progreso. Totalmente, sí. Todo eso se puede medir en el día a día, no es tan lejano, es tan grande como pequeño. Así creo que me toca, sí. A un tema súper interesante que es la protección del medio ambiente, forjar a los niños dentro del no consumo. Y ahí yo creo que está el desafío, y es la pregunta. Dentro del desafío que nos ofrece el reconocimiento del pueblo afrochileno, que es que el Estado tiene y tiene el deber de fomentarlo, de difundirlo, ¿cómo se posicionan las comunidades afrochilenas dentro de organizar su historia para enseñarlo, para ponerlo en práctica con las escuelas, con los colegios? ¿Cuál es el desafío que a ustedes los llama hoy en día para organizarse y tener una organización potente para presentar peticiones, para presentar reivindicaciones, como tú dices, claro, y también cómo presentar una propuesta educativa para la escuela, para empezar a educar a nuestros niños en torno a la cultura afro? Yo hace muy poco, quiero confesarlo, escuché indirectamente que profesores todavía decían que en la lengua no había afros y que en Chile no había afrodescendientes. O sea, seguimos con ese mito colonial, que por eso habla de la colonialidad y que es un tema que hay que descolonizar la mente, de que en Chile por el clima no había afros. Yo eso lo escuché de muy chico. Entonces, ¿cómo hacemos y cuál es el desafío que hoy en día tiene ustedes como personas que están organizándose para hacer una propuesta en torno a la cultura afro a nuestros niños, a nuestras escuelas, a nuestras instituciones culturales como los museos? Bueno, Arica tiene la vanguardia ahí. Ellos tienen ya una organización que se llama Bayomi y han logrado estar presentes en colegios, entregar material didáctico a los colegios y además hacer actividades con los colegios. Entonces, pero claramente que desde Arica no han logrado abarcar todo el territorio. Entonces, ahí está la gran labor del pueblo afrochileno, que es primero reconocerse. Y que quería complementar, porque tú, Pablo, en un momento lo dijiste, que es como el cómo nos miramos. Y hay que mirarse sin un sesgo. Es súper importante, porque incluso el chileno o la persona indígena tiene que mirarse sin un sesgo, porque mucha gente se identifica con algún pueblo indígena porque tiene alguna familiar cercano y es como sin dudas. Pero cuando es afrodescendiente, sí entra el tema de mestizaje, porque no habitamos un cuerpo negro como, por ejemplo, los haitianos que han llegado acá. La haitiana, el pueblo de Colombia, tiene una tez mucho más oscura y que carga un racismo más fuerte también. Entonces, nosotros cuando nos miramos acá en Chile debemos entender que, claro, somos parte de un mestizaje, pero hay una raíz directa de ciertos pueblos que está presente. Entonces, primero, reconocernos. Ese yo creo que es el primer llamado. Y de ahí, organizar o juntarte, ver que tu vecino, que la persona que tú ves en el centro de la Ligua o que ves en Cabildo, porque
realmente, claro, estamos hablando aquí en La Ligua, pero en realidad la gente afrodescendiente llegó aquí por el campo, y ahí Placilla, Catapilco, después la minería también hacia el interior, entonces hay mucha gente afrodescendiente y Pablo ha hecho ese trabajo, yo creo, de incluir al interior, de tener gente tocando afro, bailando afro y despertando esa raíz, porque finalmente igual es como cuando uno necesita encontrarse a sí mismo, tiene que buscar la herramienta, y claro, en el sistema chileno, en el colegio no están esas herramientas, entonces es difícil porque también la lectura, somos malos para leer el chileno, la chilena, entonces de ahí ya parte todo, entonces, y de ahí con el tema de la educación yo creo que es una pregunta súper importante porque al entendernos a nosotros mismos también vemos en el territorio qué es lo que falta, y ahora hace poco tuvimos esta consulta que fue en realidad es afrodescendiente e indígena. Entonces, todos los pueblos estuvieron haciendo esto y ahí estuvo un estudio a nivel regional aquí. Bueno, hubieron 9 regiones que participaron, pero precisamente la 5ª región también participó y hubo un estudio completo de la historia. Entonces, hay una gran historia afrodescendiente aquí en La Ligua, en Petorca, pero por ejemplo, el que en Quillota, y esto lo quiero decir así porque la gente, quizás hay gente más antigua escuchando esto. Nosotros somos jóvenes del pueblo afrodescendiente y en Quillota hubo un corral de engorda que pasaban la cordillera por San Felipe, por los Andes, por San Felipe y llegaban a Quillota. Y en Quillota hubo un corral de engorda. Entonces, al pensar en eso, ya debemos saber que hay mucha gente afrodescendiente que se mestizó, pero que está ahí. Entonces, tenemos una gran historia afrodescendiente que debería estar en los colegios, debería estar también echándose a andar en las familias, lo mismo que hizo Carlos con la familia de Pablo, y que lo hizo con varias familias más, de decir, él como profe y como investigador, oigan, ustedes así como tienen como una luz en esa... Puso una luz, y claro, en Pablo, por ejemplo, que ya venía trabajando, fue directo, porque él ya tenía su sentir, y bueno, y su pelo también, no hay cómo negarlo, es como... Pero por otro lado, hay gente que no, porque no ha tenido ni un despertar, a lo mejor le gusta la música y todo lo demás, pero no ha tenido. Entonces, ahí como que la educación va en esas dos partes, en lo formal, en los colegios que debería tenerlo, y por otro lado también la gente en sus propias familias, hay que echar a andar los árboles familiares. Entonces creo que la educación, aterrizándolo al ámbito de la provincia de Petorca, tiene que ir con una investigación familiar, tiene que ir con una etnografía para... Claro. Estar en esta etapa que tú me cuentas, que es la identificación. ¿Cómo yo me identifico con un familiar? O en este caso, ¿podríamos nosotros elevar personajes? Por ejemplo, pensando en los mapuches, Lautaro, pensando en el mundo de Aguita, el Toki, bueno, se me olvidó, pero ¿qué ícono tú elevarías como ícono afro, como para partir creando una especie de programa educativo para niños? ¿Cómo aportaríamos desde La Ligua para hacer un programa más pertinente? Porque claro, lo que tú dices, hay mucho trabajo avanzado en Arica, de hecho ellos son la vanguardia de que elevó todo este tema a nivel nacional, pero ¿cómo lo aterrizamos a nuestra realidad, a nuestro territorio? Aquí yo creo que en el territorio, lo más importante, como hablábamos antes de cámara, son las hermanas Pinilla. Ellas yo creo que son las petorquinas, son importantísimas porque ellas fueron pioneras en el baile que nació y que le dio curso a la cueca, porque antes se bailaba la sama cueca y otros bailes más, pero ellas fueron las que desarrollaron la cueca chilena, como se le llama. Exacto. Entonces, y ellas son de Petorca. Y no solo eso, sino que además la masificaron. O sea, podrían haber hecho el baile y haberlo dejado ahí como que se estuvieran en distintas comunidades, pero no, lo masificaron. Y en el 1800, cuando la sociedad era muy racista. Entonces estuvieron en un salón en Santiago que fue súper importante, y de ahí en la gingana, en las fiestas, y bueno, yo me acuerdo de ella, ahí como que en realidad también no hay tanto de dónde agarrarse, pero... Claro. Exacto. Va a surgir, sí, porque hay una historia que desempolvar. Y encuentro que igual sobre lo de recién sobre la educación también parte con esto mismo que está pasando ahora. Bueno, ahora somos un grupo de personas, pero tenemos la idea y estamos abiertos a que seamos más. Todo esto nos sirve, de hecho, para que más gente se acerque, si alguien está ahí viéndonos y le interesa. Estando cerca, uno al final se empieza a llenarse de todos estos contenidos, se empiezan a generar lazos,
otra gente que todavía no conocemos y que vamos a conocer, y tenemos toda la fe de que esto se va a hacer más fuerte porque ya estamos, tenemos coordinación con afrodescendientes de otras partes, hay harta información que leer, entonces todo esto va a dar frutos, seguramente. Entonces yo creo que por ahí va el lado de la educación, parte con también nosotros tener el roce también con esta historia. Carlos Cisterna es muy importante, ¿no?, para mí también, porque yo leo mucho sus apuntes. Es muy entretenido, aparte, como conocer así de otra manera la ligua, empecé a armar. Por ejemplo, el Carlos la otra vez contaba que, por ejemplo, el vino chileno, no sería nada el vino chileno sin las vasijas que hacían también los esclavos para los viñedos, estas vasijas de barro que empezaron a hacerla ellos, o sea, tampoco lo contamos, pero es parte de nuestra identidad así a nivel mundial, el vino chileno, y ahí está también, y falta esa parte de la historia que ahora cuando uno la sabe, se siente orgulloso también, porque es parte de uno, y eso así va generando uno esta educación que está en todos lados. En estos temas. Se ha invisibilizado, pero están, por ejemplo, los bailes religiosos, la morenada. Está plasmadísimo. Estuvieron presentes en la independencia de Chile, estuvieron presentes cuando llega Diego Almagro con estos primeros afros que llegaron. O sea, la historia afro ha estado desde el día 1 de Chile, ha estado presente en estos territorios. Y es súper importante empezar a pensar estos ancestros afro y lo importante que fueron. Nombraron a la hermana Espinilla, también quiero nombrar el trabajo de Paula Acuña también, que ella fue una de las directora de teatro que tomó este tema y popularizó un poco, y que también tú, Pablo, tocaste en esa obra que recorrió, y me encantaría que todas las escuelas lo vieran acá, porque realmente, todo Chile, porque realmente se descubrió una influencia directa de nuestro territorio a la cultura chilena nacional y global. Claro. Y que eso quería comentarte tú, que has tenido, Francisco, más experiencia con organizaciones del norte, que son los que tienen mucho más camino trabajado. ¿Qué es lo que nos puedes comentar de ellos? ¿En qué nivel están? ¿En qué discusión están? ¿Cuáles son los logros importantes que han logrado? ¿Cómo han institucionalizado el tema de la música, la comida, que son cosas que siempre son como reivindicativas de la cultura? Claro. Cuéntame un poco de esa experiencia con estas organizaciones más del norte. Sí, el pueblo afrochileno allá en Arica, al igual que nosotros acá, es diverso. Por ejemplo, hay algo que ya, aquí por ejemplo igual se hizo, pero ya no está vigente, que eran las cruces de mayo. Las cruces de mayo es una tradición indígena y que digamos afroindígena, por decirlo, porque no es que, claro, uno dice, la gente iba a los cerros y rezaba la cruz de mayo, pero si vemos la historia de esas personas, porque hay que entender que el criollo o las personas mulato, el sambo, toda esa gente que en un momento era la casta, eran castas, ¿cierto?, de mestizaje, iba a esas cruces de mayo. Pero bueno, en Arica, como habían familias más grandes, entonces ellos lograron darle su propio sello a la cruz de mayo. Y ese sello lleva más de 120, 130 años ya como tradición. Entonces, por esa parte, que es más espiritual. Por otro lado, el tumbe afrochileno ha logrado reivindicar a nivel nacional, sobre todo en los jóvenes, y bueno, en gran parte, en realidad, adultos y jóvenes, el despertar al tambor y el darle sentido al tambor, porque la forma en que el pueblo afro se reencuentra es tomar ritmos que uno va viendo de otros lados o de mismo África y desarrollarlo acá. Entonces la cultura afroperuana, como decía Pablo, tiene un gran trabajo. El pueblo afrochileno hizo lo mismo, y el tumbe tiene su sello acá en Chile, que tiene también más de 20 años y que logró traspasar esa brecha de lo que son, por ejemplo, lo que tú nombrabas como los bailes religiosos. Claro, porque ahí está, por ejemplo, en Arica también están las morenadas, están los morenos de paso, pero el tumbe abrió camino también ahí. Entonces el tumbe ahora se baila tradicionalmente, tiene sus formas de llevarlo, tienen tradiciones a través del año en que las reivindican. Por lo tanto, llevan un trabajo grande allá en Arica. Lo otro es la comida, como también, que es súper importante, y ellos tienen lo que es el mondongo, que es la comida clásica, que es un picante de guatita que
que no lo he probado, porque soy vegetariano, pero es clásico afrochileno, y ahí yo creo destacar eso, que es la diversidad del pueblo afrodescendiente, que no tiene un límite. Por ejemplo, así como Pablo toca un estilo más afroperuano, hay gente que toca mandingue, hay gente que, como nosotros los rastafari, que tocamos un tipo de ritmo, pero también tenemos dentro del nayabingui dos tipos, que es el nayabingui y los hermanos Bobachanti, que también tocan otro tipo de ritmo. Entonces, siempre hay una diversidad muy grande en lo que es la afrodescendencia. Pero en la parte política, los afrochilenos, bueno, lograron sacar la ley, ¿cierto?, que los reconoce como un pueblo, que es la 21.151, y ahora sacaron ya lo que es el trabajo directo, que no me acuerdo cuál es el nombre ahora, pero es como el paso a paso de esa ley. O sea, ¿qué es lo que esa ley tiene que hacer ahora? Y ahí entra la parte de educación, entra la parte de derechos. Por ejemplo, la Universidad Católica ahora tiene un acceso para como admisible, no recuerdo el nombre, pero la cosa es que, al igual que a los pueblos indígenas, les da un cupo al pueblo afrodescendiente para que entren de forma directa. Entonces, esos son espacios que han ganado. Y lo otro, que Arica también ha ganado espacio en la parte institucional directa. O sea, cuando estuve en Arica, había parte de los encargados de patrimonio en que eran afrodescendientes, habían, si no me equivoco, concejales. Entonces, ya ellos también en la parte política han logrado caminar y avanzar, reconociéndose, porque a lo mejor a nivel nacional podemos decir hay más gente afrodescendiente que no ha tenido una historia cortada, no como Arica, que nunca cortaron su historia, pero no se reconocen, por lo tanto no tienen como ese enfoque de lucha afrocentrado, que es como lo que Arica hizo, levantó y continúa, y continúa agitando también, porque estuvimos 9 regiones con presencia afrodescendiente fuera de Arica, y ellos así han mantenido las comunicaciones con nosotros, agitan a que estemos presentes, y el trabajo continúa. Como decía Pablo, estamos ahí con conexión, en una organización a nivel regional, y esperamos para diciembre hacer un encuentro regional aquí en la zona, tener un tour patrimonial afrodescendiente acá. Así que estamos ahí con todo ese trabajo. Esas son como las cosas que se vienen. Claro, pero en términos políticos, ¿tienen representación en el Parlamento afro? No tiene. De hecho, ahora hay una hermana, Milene Molina, que ella está concursando para ser, ¿cómo se dice?, encargada regional. Pero no hay así como una presencia directa ahora en el Parlamento. Y que no es súper importante. Y yo creo que ahí es importante porque en la revuelta estuvimos presentes. Pablo estuvo agitando full con el afro aquí en La Ligua, en la revuelta, ¿cierto? Y cuando se hizo la primera propuesta de constitución, quedamos fuera los afrodescendientes. No, eso fue increíblemente injusto. Yo lo vi y todos tenían representación menos el mundo afro, y eso no tuvo ninguna explicación, solamente el racismo de los diputados de derecha que no quisieron dar esta aprobación. Sí. Es un tema súper interesante. Me gustaría, ahora que, ¿cuánto llevamos? Llevamos como 40 minutos. Me gustaría conversar como el tema que se viene con ustedes acá en La Ligua. Quieren organizar un día del mundo afro acá en el museo. Quiero que me comenten un poco de eso, cuál es la idea, cuáles son los sueños de ese día, y que inviten a la gente, obviamente, a esta fiesta que ustedes quieren hacer, me imagino, ¿no? Claro. Sí, comentar, Pablo? Bueno, queremos hacer un tour patrimonial, como decía Panchito, conociendo lugares históricos y relevantes para la gente afro, para la historia de nuestra ciudad también. Así, bueno, pensamos en el Fondo de Ingenio. Sí, interesante. Y en la Laguna de Puyay, ahí donde está la hacienda. Esos serían los 2 puntos. Bueno, claro, y el museo, con quien estamos así haciendo actividades en torno a todo esto igual. Y bueno, sí, pues, lo que prometemos es danza, su buen refrigerio, empaparnos de esta cultura, así también gozar como nos enseña siempre el tambor, pero al mismo tiempo concientizar, bueno, como decía delante, hacer esta red más grande, ojalá que más gente se motive
viendo este video, que cuando hagamos la difusión nos ayuden a compartir, que quien quiera, quien tenga, a quien le resuene también esto, también se acerque. Y nada, pues levantar esto, que se haga un movimiento fuerte, una voz clara y poder incidir en los lugares donde tenemos que incidir. Como decías tú, en la educación, en la música, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, de una manera conjunta. Eso es lo que queremos hacer, igual una familia y afrocentrada, como decía Panchito, reconociendo nuestra historia, poniendo la historia afro y completando esta historia de mestizaje y toda esta mixtura que tenemos aquí en Chile, este mosaico cultural, y enriquecerlo, porque solo viene a enriquecer. Si bien hay una deuda con el pueblo afro, el pueblo afro también es esto conciliador, por decirlo de alguna manera. Yo lo veo así como algo como reencontrarse también con la raíz, que yo encuentro que es súper bueno. A mí me interesa mucho esto porque tengo una hija también, pues, entonces me interesa que ella conozca esto, que nunca había pasado, por lo menos nunca en la Ligua no había visto algo así. Entonces también empaparla de esto, a mi mamá también, que es bien crespita, igual que yo. Entonces, eso, pues, enriquecernos y llamar así a la participación de todas las personas. Familiar, o sea, van a hacer una actividad enfocada a la familia. Claro, sí, esa es la idea. Esa es la idea, que sea una familia y también gente que se autoperciba afro, aunque sea muy lejano, aunque sea instintivamente, como nos pasó a nosotros con el tambor en un principio. Es el inicio del camino, yo creo, de alguna manera, así, también a la gente inmigrante, pues. También están todas y todos invitadas. Se viene también... septiembre del 28. Claro, septiembre del 28. Otra cosa también, Pancho está con una biblioteca también, que también está muy interesante. Sí. Harta lectura, así, bien concreta ahí muy buenos libros. También es importante, así ya como para revisar, para la gente más de lectura, es importante que exista. Yo siempre igual pienso en el acceso. Porque tú, ¿cómo accedo yo a información sobre esto? Pues claro, nosotros conocemos a Carlos, pues entonces, no sé, pues Carlos, oye, esto, pero eso es lo genial de hacer una comunidad, pues, acceder y si alguien sabe algo más lo va a decir, oye, mi abuelo esto, entonces eso es lo que necesitamos generar y que más gente participe de esa manera. Para poder así, como decía recién, rellenar todos estos espacios que están a veces inconclusos, entonces hacerlos más importantes y adquirir más poder. Genial, Pablo. ¿Tu pensamiento, Francisco, en torno a lo que se viene de estas actividades, de esta organización que ustedes están empezando a convocar y qué es lo que viene también para las nuevas generaciones, también de lo que ustedes sueñan? Claro. Hablemos de eso, como de los sueños de esta organización y de las próximas acciones que van a tener en el futuro. Claro. Bueno, es difícil como hablar de lo concreto, ¿cierto? Porque finalmente sueño es como algo que uno espera. Exacto. Entonces, como complementando lo que decía Pablo, yo creo que lo que esperamos es poder tener gente así como jóvenes que se identifiquen, pero también gente adulta, abuelos, nos encantaría enriquecerlo. De hecho, desde Arica nos decían, para el Día Afrodescendiente de la Mujer, que es el 20, de la mujer afrodescendiente y de la diáspora africana y el Caribe, tuviéramos las fotos de nuestras abuelas, que las presentáramos. Entonces, esa es la misión que tenemos hoy día, poder refrescar la historia afrodescendiente y complementarla con nuestra abuela, con nuestro abuelo. Para mí, así, llegar allá y ver así gente muy parecida a mí y afrodescendiente fue muy grato, y eso es lo que yo creo que esperamos aquí hoy día. No hay un límite, no es como, claro, cuando hace una organización y dice ya a la gente que le gusta la música, no, a la gente que es más joven, no, aquí es como abierto a la comunidad sin límite de edad, porque en realidad mientras más estemos, más fuerte, como decía el Pablo, más poder, porque finalmente el niño, la niña que entienda su historia va a caminar mucho más seguro, y eso es lo que queremos. Yo creo que
esperamos lograr, como decía Pablo, con su hija también, como que es súper importante que nuestros hijos sepan cómo enfrentarse al racismo, sepan que cuando les digan en septiembre, esta es la historia, esta es la hueca y estos son los batallones, y no hablen de los batallones de Pardo que estuvieron ahí, no hablen de José Romero, que fue un gran luchador por la libertad de Chile, que, como decías tú recién, ¿qué figura? También ahí Claro, estaría elevamos. este mulato Sambo Peluca le llamaban, que era como un luchador, pero claro, me imagino en la guerra no iba a estar con un acondicionador ni con el barber shop hoy día, no, andaba con su peluca, me imagino, luchando, entonces con su afro. Entonces esa es la idea, poder reconstruir ahora, más que una organización propiamente tal, o sea, la necesitamos, porque necesitamos PJ, necesitamos para acceder a fondo y todo lo demás, pero más que todo necesitamos esa reconstrucción de la historia para poder enfocarnos en lo que continúa, y eso es lo que sería muy bueno, poder llevar a los abuelos, a las abuelas que quedan aún todavía ahora, hacia los colegios, que ellos cuenten la historia, porque así como en el pueblo indígena las ñañas son súper importantes, para nosotros es súper importante esa parte de la historia, porque quizá hay tradiciones muy chiquititas que han mantenido el pueblo afro, pero como ellos se autoconciben como chilenos o chilenas, no existe como esa apropiación así tan de lo afro, pero sí es porque finalmente la genética te llama, te mueve, entonces ahí es lo que yo por lo menos espero reconstruir y aportar, y que nuestros niños y niñas más chicos hoy día puedan enfrentarse, bueno, los afroperuanos tienen un gran desarrollo, y por ejemplo en un documental Victoria Santa Cruz decía que su mamá les decía a ellos: si ustedes no están preparados para salir y enfrentarse contra un tren, mejor no salgan, les decía. Porque, claro, en la época de los 60, de los 70 era mucho más brutal el racismo, entonces... En la convicción de decir, yo soy esto y no hay excusa, ni no hay nadie que me mueva porque esta es mi historia, y me lo han hecho saber y lo tengo clarísimo. Pero quien no, claro, vive con un sesgo primero, y después con una parte igual quebrantable, o sea, una persona frágil. Entonces eso es lo que esperamos construir, y bueno, la actividad del 28 también de septiembre, porque es lo que se viene ya más próximo, en lo específico. Genial. Dejemos el stand-by lo del 28 para cerrar con eso, y me gustaría ver preguntas de la gente, a ver si hay consultas. Nosotros estamos en vivo, en directo, nos está viendo gente, y Alejandro y Material, las primeras preguntas. Mira, Carlos Cisterna, un gran cariño a Carlos Cisterna, un colega, lo hemos nombrado harto, lo hemos citado. Carlito también tiene una gran labor también en la escuela, él me imagino que transmite este conocimiento, pero sin duda que vamos a necesitar de él para formar todo un tema educativo en torno al museo, en torno a la escuela. Va a ser súper necesario el trabajo de él. Así que gracias por ese saludo, Carlos Cisterna. Ahí, Maximiliano Hermosilla Silva dice: buenísimo el espacio y el tema, aguanta el pueblo afrochileno. Mira qué bien, eso es básicamente el apoyo de la gente que hoy en día está más consciente de su historia, ya no nos venden la pescada, por decirlo de algún modo, de que aquí no existían los afros, porque no hay gente de color, todo lo contrario. Hemos reivindicado esa historia a partir de la historia y a partir del relato de nuestros invitados acá. Juan Patricio Mosqueira Campo dice: On a Black Love. Wow. Black Love. Es un tema, es una consigna clásica de Rastafari, que es un amor negro, porque cuando las comunidades se juntaban había ese amor de calidad, po. Y no era un amor romántico, porque romántico viene de Roma, po, y es de Europa. Entonces One Black Love es como, por decir, afromántico, pero no en el sentido de pareja, sino en el sentido comunitario. Genial. Bueno, el mundo Rasta, yo creo que también hace un gran aporte en estos inicios de la búsqueda afro, yo creo, para conectarlos con la filosofía, para conectarlos con este panafricanismo, que es este sentimiento afro genérico de todas las culturas que están repartidas por el mundo. Seguimos. Darío Manzano dice: una consulta, ¿cuáles son los desafíos futuros de la comunidad afro-chilena, afro-liguana de cara al futuro? Bueno, algo lo comentamos, pero si quieren complementar esta consulta, ¿cuáles son los desafíos futuros de la comunidad afro-liguana de cara al futuro?
Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, pues, de hacer un grupo fuerte, un grupo consciente, un grupo activo. En la actividad, en el informar, en el promover, en el recuperar, en el sacar a la luz una historia afro desde nuestro valle, con diferentes actividades, como va a ser la que vamos a hacer junto al museo, esta ruta que nos va a llevar así a hablar de estos sitios que son significativos. Como sitios de memoria afro. Claro, sí, pues esos son los retos que tenemos. Y en la medida que vamos haciéndonos un grupo más grande, ojalá tener más alcance, más participación en otros lugares de injerencia también en lo que esto respecta. Pero todo yo creo que va a depender de eso, de la colaboración, de lo que podamos hacer también, sí, y de los vínculos que se vayan formando. Yo creo que para complementar igual, cuando dicen de cara al futuro, igual tiende a hablar de política. Claro. Entonces creo que es importante eso, sí, igual, porque duda sigue siendo una reparación histórica el que tengamos gente que representa al pueblo afrochileno y que diga, no, en esta ley se está vulnerando al pueblo afrochileno o a los niños, a los jóvenes. Entonces es sumamente importante que en la política hayan puestos para la gente afrochilena. Y bueno, como decía Gabriel Salazar el otro día en Cabildo, el poder partió en las comunas. Entonces, claro, aquí también tiene que haber un espacio para la gente. Por ejemplo, en Valparaíso hay en la comuna de Valparaíso están las oficinas de pueblos originarios y la afrodescendiente. Entonces, ahí la oficina trabaja porque allá en Valparaíso están los changos, está el pueblo afrodescendiente, están los migrantes. Entonces, todas esas oficinas hoy día son súper importantes para que puedan haber derechos para la gente afrodescendiente, porque yo quiero repetirlo, o sea, no es lo mismo habitar un cuerpo que tiene una historia, pero que es mucho más claro, habitar un cuerpo con mucho más afrodescendiente, mucho más negro, ¿cierto? Y eso es lo que hoy día también se vulnera y se sigue vulnerando, porque no es casualidad que Haití sea el país más pobre de Latinoamérica, siendo que es el primero que se independizó y fue la primera república negra, porque en ese momento todavía África estaba colonizado cuando se independizó Haití. Entonces, bueno, ahí para complementar. Muchas gracias por tu palabra. ¿Hay más preguntas? Eso. Bueno, quedan 10 minutos. Me gustaría comentar lo que viene. Demos un detalle a la gente y invitemos a la gente a esta primera gran celebración que vamos a tener en el museo, conmemorando un poco y celebrando un poco esta africanidad que nosotros estamos reivindicando acá desde lo local. ¿Tienen algún programa? Cuéntenos, inviten a la gente. La idea es que venga todo, me imagino que una invitación abierta. La idea es poder hacer algo grande, poder entregarle todos los medios a las personas liguanas a poder entender la historia. Y con eso teníamos pensado lo que era hacer como, bueno, primero una apertura con nuestro gran hermano Carlos Cisterna, que pueda dar las primeras palabras de lo que significa la historia afro-liguana acá. Después teníamos pensado hablar sobre la cueca negra, porque, claro, las hermanas Pinillas tienen su propia historia, pero la cueca en general tiene su propia raíz afrodescendiente y que le llaman negra porque hay gente afrodescendiente que en realidad no acepta el término afrodescendiente, que es muy académico y que nace ahora, claro, porque antiguamente era el negro y la negra. Entonces la cueca negra era como debería llamarse en su tiempo. Y ahí va a estar Ibaín El Tit, que es el presidente de la Asociación Folclórica de Chile, y estuvo también con Gabriel Salazar el otro día. Están haciendo un trabajo súper significativo del patrimonio de Valparaíso, de Cabildo. Y también queremos invitar a Paula Acuña para que ella pueda estar también y complementar eso de la experiencia que tuvo, poniendo en teatro esta hermosa historia de las hermanas Pinillas. Entonces va a tener un componente de charlas, van a haber diferentes charlas, historia del afro-liguano con Carlos Cisterna. Ayúdame un poquito, ¿quién más? Ibaín El Tit, que va a hablar con respecto a la cueca negra. Claro. Y
Paula Cuña. Y Paula Cuña, obviamente, que va a estar hablando Bueno, de su esa es una experiencia parte, teatral. esa es una parte. Eso no, Ya. claro. Claro, y también va a estar... Van a haber figurando. amigos también de Valparaíso, Ujú. gente ahí va a venir a hacer tumbe. Qué Queremos interesante. también hacer ahí taller de tumbe ahí para aprender ahí y poder tocar todo, traer hartos tambores, hartos instrumentos ahí para hacer el espacio musical. Genial. Tenemos un amigo también de Haití que estamos en conversación con él ahí también, que es artista, él vivió por estos lados también y queremos traerlo a hacer un poco de música también, A complementar. a complementar, claro, la jornada. Fue parte igual de Afro. los afro Sí. aquí en La Ligua. Sí, tocaba Ya, con nosotros presente igual harto ahí, rato, harto tiempo. sí, harto tiempo, así, un personaje igual. Toda fiesta tiene comida, van a tener comida, van a tener degustaciones de algún alimento. Sí, sí, pero no todavía. Claro, Bueno, estamos es que, en los preparativos todavía. claro, por decir, no hay como una persona o algo que esté enfocado en lo afrodescendiente, entonces como que eso nos ha costado un poco conseguir, pero la idea es, claro, tener ahí comidas típicas y, bueno, tener de todo en realidad para que la gente pueda complementarse. Y ahí yo creo que ojalá poder tener café también, porque hoy día y en todo el mundo el café es un boom. Es como se dice que es el segundo producto más vendido en el mundo. Segunda bebida más vendida del mundo. Claro, y es negro, o sea, aparte en África, el primer café se hizo en Etiopía, después recorre el mundo y tiene otro elogio, por decirlo, tiene otro puesto social, porque Nicomedes Santa Cruz, que es un afroperuano, también, pues él tiene un poema y es donde muestra y dice: Café, tú llegaste conmigo aquí a América, pero tú estuviste ahí en los barcos, en los cruceros, y yo estuve aquí en la plantación de caña. Exacto. Entonces, como que está esa dualidad, pero que hoy día sigue siendo un tesoro ahí grande de lo afrodescendiente el café. Y bueno, ahí, ojalá tener mondongo también para los que comen. Claro, interesante. Sí, porque el mondongo ha sido un pilar ahí en esa como afrodescendencia latinoamericana en realidad, no es como solo de Arica, pero en Arica lo han reivindicado y Claro. lo preparan, tienen ya ¿Y su la escuela. religiosidad es tan diversa como tú dices también? ¿En qué cree el mundo afro-chileno? Wow. Bueno, gran pregunta. Sí, me llamó la atención, claro, porque Sí, mira. está mezclado con lo católico, está mezclado también con raíces más... Claro, porque por ejemplo, los morenos de paso, todo lo que son los bailes religiosos, las cruces de El mayo. santo también de tiene- Tormes también, hay un santo también afro claro, que sí. se celebra también en el norte. Sí, está. No recuerdo el afro, pero por ejemplo, Frei Jorge parece que se llama, que un santo Claro. que sale con la escoba, que Exacto, él sí, tiene sí, una sí. historia y una película, parece, hay como varias películas de él. Sí, sí, sí. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, sí. Hoy día yo veo que el pueblo migrante también ha enriquecido esa espiritualidad, llamémoslo así, del pueblo afrodescendiente, porque ha traído esa parte más de los ancestros, ¿cierto? Que es reivindicar los ancestros y que no digo que sea la religión o la espiritualidad yoruba, pero es como parecido a eso, a lo que ha traído aquí también a Chile, esas distintas espiritualidades, porque por ejemplo, como tú decías, Rastafari ayudó muchísimo a entender la raíz negra aquí en estas tierras, entonces también ahí llega primeramente un dios negro, así como que eso es un orgullo para los Rastafari en realidad. Claro, decir, pensar en... no tenemos un dios blanco, y lo dicen de los años 30, 40, 50, no tenemos un dios blanco, porque vieron en la Biblia cómo parte en África, ¿cierto? La historia, cómo se desarrolla, cómo Jerusalén está al lado de África, cómo Jesús estuvo en Egipto resguardado cuando lo querían matar. Entonces está toda una historia, y esa historia se reivindica con Rastafari a través de la Biblia, a través de la tradición del tambor. Y también como está la gente que en realidad como que ve como una forma de vida que quizás espiritualmente o religiosamente no es tan directo, pero tiene sentido, o sea, es como el tambor, la música te mantiene vivo, y eso creo que es como algo súper importante, porque recuerdo, le hacían una entrevista a una ñaña africana, y le decía, ¿dónde tú ves que los de Occidente están con el espíritu vivo? Y ella, en vez de decir, no sé, por una iglesia, en un lugar, decía, no, yo veo que en el estadio.
En el estadio ellos están con el espíritu fuerte. Entonces es como, claro, como la afrodescendencia te hace ver tu espíritu, tu religiosidad de una manera distinta pero viva. O sea, ¿cierto? Como el no como tener como eso de... Como esa carga a lo mejor católica, que es como una carga como del pecado, que te hace como, como alegre, es como una nueva versión de un sentimiento religioso. Totalmente, y al expresarlo, y al llamar a ese espíritu, a ese Dios creador, es con fuerza, es con ganas, es con ritmo, es con sabor, entonces... Tiene eso, no sé, Pablo, ahí como podríamos comentar. Claro, como que de alguna manera el tambor y todo esto te trae una energía así que espiritualmente te llena de alguna manera, te ayuda a condensar mejor así los pensamientos, las ideas, etcétera. El hecho del tambor también es muy comunidad. El otro día en una reunión también los terminamos tocando tambor y ahí todo lo que se habla empieza a fluir. En ese momento que estás tocando pasa todo, pero sin ponerle atención, pero ahí está y se transforma en una energía mucho más fuerte, así cuando está vibrando el cuero. Exacto. Siento que por ahí va, por lo menos para mí, la espiritualidad de esto es, como decía el Pancho, es que va todos los días manteniéndose viva con el ritmo, con la conversación, con el hecho de estar planeando una actividad y ya tenerlo en la mente, eso ya va construyendo algo así dentro también del ser de uno, de sentirse orgulloso, también como que va limpiando todo ese remanente que queda del día a día a veces, o situaciones que pasan inesperadas, claro, los vuelcos de la vida. Entonces, dentro de esta espiritualidad, de esta alegría, es la invitación que le hacemos entonces a la gente para el museo. Fechas, por favor, y horario. Sí. Para invitar a la gente a celebrar esta... El sábado 28 de septiembre tenemos... El último sábado de septiembre. El último sábado de septiembre. 11 a.m. aquí en el museo. Lo esperamos ahí con un tremendo día afrocentrado en el que va a haber esa también espiritualidad, porque los del tumbe calientan sus tambores al fuego, su cuero al fuego. Ahí no puede haber tumbe sin un fuego ahí porque lo hacen. Así que... eso, ahí los invitamos para este día para que puedan estar, conocer, independientes si sienten ese llamado como afrodescendientes o no, porque finalmente somos parte de una misma historia y eso yo creo que la diversidad que tanto se le teme aquí en Chile, porque como que siempre están los uniformes, ¿cierto? Bueno, también con lo que ha sido nuestra historia muy militarizada, se le teme a la diversidad y en realidad la diversidad enriquece y esa es la idea, poder enriquecernos de la historia, complementarla y ser así más fuerte en realidad, porque si uno conoce su historia, sabe para dónde va, sabe lo que quiere y bueno, creemos que hay mucha más gente afrodescendiente y por eso que estamos más que vamos seguros, a trabajar por eso. Estamos más que seguros que este grupo se va a hacer más grande, que vamos a estar así más personas trabajando en esto, involucrándonos. Sábado 28 de septiembre, último sábado de septiembre, todas y todos invitados a participar. Desde las 11 de la mañana vamos a estar aquí todo el día, con toda la energía, toda la espiritualidad, tambor en mano. Vamos a tener hartos instrumentos, vamos a traer los máximos instrumentos que pueda aquí. Sí. Genial, pues Pablo Francisco. Estamos casi en la hora. Quería agradecerle a ustedes por habernos mostrado parte de su cultura. Yo sé que esta organización está recién partiendo, entonces le damos la mejor energía y obviamente sumarme a esta invitación que vamos a estar celebrando el mundo y la cultura afrochilena acá en el museo el último sábado de septiembre para que cerremos este gran mes acompañando a nuestros hermanos y eso, no sé si quieren hacer unas palabras al cierre para despedirnos ya, cortito. Sí, yo por lo menos agradecer al museo primeramente porque no en todos los territorios que se está levantando hoy en día, aparte de Arica, están teniendo como esos espacios, entonces agradezco al museo que abra las puertas, que podamos estar hoy día complementando la historia, revitalizando la historia y también agradecer a todos los que se están sumando, a quienes no alcanzaron a ser parte de la consulta afrochilena, pero ahora están haciendo parte. Y también saludar también a todos mis hermanos y hermanas Rastafari aquí en La Ligua y que algunos ya no están en La Ligua, pero que ellos
son parte principal, por lo menos, de mi historia, y agradezco que ellos que llegaron antes, que tuvieron una visita de ancianos Rastafari y que llegó esa cultura, esa historia acá a La Ligua, porque no llegó a todos lados, y llegó aquí a La Ligua. Lo agradezco muchísimo porque me hace ser quien soy hoy día, así que ahí agradecer a los... Gracias por tu palabra, Francisco. Muchas gracias, pues. Muchas gracias al museo. Nos vemos pronto ahí en la actividad. Último sabadito de... Bueno, y el Pablo también está activando siempre. Sí, lo de que hecho, es hoy la día música mismo, afrolatina. a las 7 tenemos Afrolatinos ahí arriba del terminal, en la academia Flash Up. Flash Up. Y yo también con la librería, como decía Exacto, Pablo, librería exacto. La Cimarra, que está ahí en las redes sociales, en Instagram en realidad, y pueden seguirme. Ahí hay varios libros de historia afrochilena, afro-latinoamericana, africana y afroestadounidense, que es como lo que más está registrado, así que ahí los dejamos Súper, sí, invitados. ahí me llegó la invitación, muy interesante bibliografía para complementar justamente esta historia. Buenísimo. Reitero el agradecimiento de parte del equipo del museo y agradecer también al equipo de comunicaciones de la municipalidad que nos permite entregar estos contenidos a toda nuestra provincia de Petorca, a todo el mundo en realidad, y dejarlos invitados para este mes, para cerrarlo con esta gran fiesta afrochilena y afroliguana que vamos a tener. Así que muchas gracias por habernos seguido, nos vemos pronto y que estén súper bien. Nos vemos el sábado, último sábado de septiembre. Chao, chao. Rastafari. Es